Bienvenidos a todos a esta sesión académica extraordinaria de nuestra agrupación. Y seguimos con los temas de hemostasia, hoy con hemofilia. Yo soy el doctor Efraín Montaño, actual presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, y seguimos como mesa directiva y como todo grupo de la AME trabajando en el programa académico y todo lo que tendremos para ustedes en el próximo congreso en Monterrey. Y bueno, les doy la bienvenida a todos y paso la palabra a la doctora Sandra Gallardo, quien presentará a nuestras invitadas expertas en el tema el día de hoy y quien dirigirá también la sesión de esta tarde. Bienvenidos a todos y buena tarde. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. El día de hoy voy a coordinar esta sesión académica extraordinaria. El tema a tratar es hemofilia, manejo integral y decisiones clínicas en el área de las terapias no sustitutivas. Y antes de iniciar con las ponencias, les queremos recordar que nuestra siguiente sesión académica de la siguiente semana, el 29 de abril, será sobre leucemia mieloide aguda, así que los esperamos. También que sigue vigente las inscripciones para el curso de hematología basada en evidencias del 2026 con valor curricular. Y estar al pendiente de las inscripciones para el Congreso Nacional de Hematología de este año, que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey del 23 al 26 de septiembre. También recordar que el 12 de abril a las 8:30 en el Monumento a la Revolución se llevará una reunión en conmemoración del Día Mundial para la Hemofilia. Entonces se espera su asistencia. Y agradecemos el apoyo irrestricto a nuestro patrocinador Roche. Y bueno, voy a presentar a las doctoras que estarán dando las ponencias. La primera ponencia será dada por la doctora Aida Mashenka Moreno González con el tema Profilaxis en hemofilia pediátrica, estrategias para personalizar el tratamiento. Ella es jefa del Servicio de Hematología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde también hizo su especialidad en pediatría, su especialidad en hematología pediátrica y también es hematóloga pediatra del Hospital Español y catedrática en la Universidad Anáhuac, Cancún. Y en segundo lugar va a estar la doctora María Guadalupe Ortiz Torres con el tema cómo manejar situaciones especiales en pacientes con hemofilia, procedimientos, trauma, sangrado agudo e inhibidores en la era de terapias no sustitutivas. Ella es hematóloga pediatra del Centro Médico Nacional La Raza. Y recordarles que no olviden descargar su constancia al finalizar la sesión, ya que la AME no va a conservar y no resguarda estas constancias. Y nos ayudarían mucho como retroalimentación con este QR llenar esta encuesta de calidad. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a las doctoras y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy me va a tocar platicar un poco acerca de profilaxis en hemofilia pediátrica, estrategias para personalizar el tratamiento. Como ya sabemos, la hemofilia es un trastorno de la coagulación que va a ser causado por la deficiencia o disfunción de un factor de la coagulación que va a alterar la misma y lo más importante es que va a estar disminuyendo la producción de trombina. A lo largo de los últimos 70 años, la verdad es que hemos tenido un avance impresionante en el tratamiento de esta enfermedad. Hemos pasado desde el plasma a los crioprecipitados, a irnos a factores plasmáticos recombinantes. Actualmente tenemos terapias innovadoras como anticuerpos monoclonales o terapias de rebalance. E incluso hemos llegado a la terapia génica. Entonces, dentro de la historia un poco del tratamiento, porque vamos a tratar acerca hoy de la profilaxis, quiero empezar recordando que antes de que tuviéramos estos factores para hacer el reemplazo y poder llevar a cabo una profilaxis, teníamos el tratamiento únicamente de soporte.
El manejo típicamente de los pacientes era hospitalario y teníamos como comorbilidades un dolor recurrente muy importante, artropatía, y podíamos llegar a tener una alta mortalidad por los sangrados. Posteriormente viene el tratamiento de reemplazo, ya con los concentrados de factor, y nos encontramos con dos opciones de tratamiento. Una era demanda y posteriormente llegamos a la profilaxis. Con esto logramos tener el tratamiento del sangrado y a prevenir el mismo de forma efectiva. Logramos tener un manejo domiciliario, con lo cual logramos elevar muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes, pero tuvimos esta complicación que son los inhibidores anticuerpos en contra de estos factores. Con este avance en el tratamiento, teníamos una menor secuela por artropatía y la mortalidad disminuyó de forma importante por secundaria a alguna hemorragia. Después tenemos las terapias de no reemplazo, que tenemos que va a ser un sangrado, una prevención del sangrado que va a ser eficaz. Es un manejo domiciliario, menor riesgo de inhibidor y por lo tanto vamos a tener una baja mortalidad y menor secuela por artropatía. Para llegar finalmente a la terapia génica, que vamos a tener una prevención definitiva, no está reportado riesgo de inhibidores, no secuelas de artropatía y una mortalidad no relacionada con sangrado. Esto parecía la panacea, la terapia génica, pero en este momento estamos viendo que hay como algunas situaciones que todavía tenemos que arreglar acerca de la terapia génica y de hecho hace menos de un mes sale del mercado en Europa porque tenemos tantas opciones del tratamiento que en este momento probablemente la terapia génica no era como una de las prioridades. Ahora, vamos a hablar específicamente de la profilaxis y quiero que veamos que este tratamiento realmente dio un salto en el tratamiento de nuestros pacientes. Actualmente, la profilaxis debe ser la norma terapéutica en todos los lugares del mundo y se recomienda que el inicio sea precoz, idealmente antes de los 3 años de edad. La profilaxis debe ser individualizada y esta debe ser suficiente para prevenir todas las hemorragias en todo momento. Y el tratamiento profiláctico sabemos que puede llevarse a cabo con concentrados de coagulación, los de vida media estándar, vida media prolongada o terapia sin factor de reemplazo. Entonces, todos nuestros pacientes idealmente deberían de estar en profilaxis, pero la federación sabe que hay importantes restricciones a nivel de la atención de la salud a nivel mundial, por lo que si tenemos suficientes recursos, obviamente la vamos a dar, y si no, tratar de llevar una profilaxis a dosis baja, menos intensivo, pero preferir eso a tener a los pacientes en demanda. ¿Y cómo viene la profilaxis? Pues sabemos que la doctora Manco Johnson, más o menos en los años de 1970, empiezan a tener estos tratamientos profilácticos y en 2007 se publica un artículo en el que va a comparar la profilaxis con tratamiento episódico para prevenir el daño articular en pacientes con hemofilia severa. Y entonces aquí vemos que es impresionante la disminución de las hemorragias articulares. Podemos ver este cuadritito azul, eran las hemorragias articulares cuando tenían los pacientes profilaxis contra las hemorragias que podíamos llegar a tener cuando estaban en tratamiento a demanda. Y vean cómo va aumentando el número de hemorragias conforme va aumentando la edad. Y aquí en México, a partir del 2006, la doctora Adolfina Vergés fue quien innova y trae esta profilaxis a nuestro país. Antes, un nivel de factor del 1% se consideraba una meta adecuada. Sin embargo, sabemos actualmente que persistían los sangrados con este nivel valle y se sugiere que este nivel lo aumentemos a tener una meta de 3 a 5% o incluso mayor. Este objetivo sabemos que va a requerir mayor dosis de infusiones más frecuentes y que actualmente tenemos que personalizarlo a actividades individuales, estilo de vida y farmacocinética del factor. Entonces, esto es como el tema que vamos a llevar hoy. ¿Cómo vamos a personalizar el tratamiento? Uno va a ser mediante farmacocinética, tenemos que pensar en accesos venosos, estado articular y estilo de vida y actividad física. Voy a empezar por la farmacocinética. La farmacocinética, como la aprendimos desde hace muchos años, sabemos que es el proceso que va a tener un fármaco a través de su paso al organismo.
y vamos a tener diferentes partes como va a ser la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, podemos llegar a hacer una curva de farmacocinética en el que vamos a ver cómo va a ser la absorción, después cómo se va a distribuir. Posteriormente, en esta distribución tiene que ver el metabolismo y finalmente la eliminación. ¿Qué factores van a estar involucrados para poder definir cómo se va a comportar distintos factores en nuestro paciente? Uno va a ser la edad, que es un factor súper importante. Actualmente sabemos que los pacientes pediátricos van a necesitar dosis mucho más altas y probablemente mucho más frecuentes a comparación de un adulto. El peso es otro factor importante, volumen plasmático, nivel de factor de von Willebrand, el grupo sanguíneo. Si el paciente está sometido a alguna cirugía o durante un sangrado, si tiene inhibidores, la inflamación que tengamos en este paciente, porque sabemos que el factor 8 va a ser también un factor que nos puede aumentar cuando tenemos algún proceso infeccioso o inflamatorio e incluso polimorfismos. En cuanto a los factores del mismo concentrado del factor deficiente, vamos a tener el tipo de factor, la posología en lo que lo estamos dando, la recuperación in vivo, nivel pico, nivel valle, la semivida plasmática, nivel diana, la distribución extravascular, su eficacia, seguridad, y también sabemos cómo es la farmacocinética poblacional. Entonces, lo que vamos a tener es que yo tengo una infusión, entonces esta va a ser la absorción, posteriormente se va a distribuir y cuando llego a mi punto más bajo, va a ser esto lo que vamos a llamar mi nivel valle. Y es antes de la siguiente infusión, cuál es lo más bajo que va a llegar. Y justo cuando tenemos unos niveles muy bajos es cuando puede llegar a ocurrir el sangrado articular. Entonces, aquí nuevamente lo tenemos como los picos que vamos a tener cuando administramos el factor, los niveles valle y el área bajo la curva, que va a ser el área que voy a tener cubierto, el tiempo que voy a tener cubierto para que tenga una zona de bajo riesgo de sangrados. Los niveles valle estaban definidos y, por ejemplo, sabíamos menos del 1% eran los tratamientos a demanda o los niños que todavía no habían empezado profilaxis. Pero actualmente, como ya les mencioné, sabemos que nuestro nivel ideal para una profilaxis sería a partir de 3 a 5%. Por ejemplo, cuando tenemos una actividad física elevada, se sugiere del 5 al 15%. Esto es nuevamente, les recuerdo, el nivel más bajo que voy a tener antes de la siguiente infusión. Por ejemplo, para una profilaxis postquirúrgica tardía sería del 15 al 30%, para una cirugía mayor del 30 al 50%, durante una cirugía menor vamos a tener, estas profilaxis del 50 al 80% y vamos a necesitar unos niveles MAIE de más del 80% durante una cirugía mayor o tratamiento de alguna hemorragia de alto riesgo vital, como por ejemplo hemorragias en sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo podemos llegar a medir una curva de farmacocinética? Desde el 2008 está definido por la ISTH que deberíamos de hacer una curva de nuestro paciente, estarle tomando muestras del factor que le estamos aplicando y lo ideal es que hagamos 11 muestras, que sería la basal, posteriormente de 10 a 15 minutos, a la hora, 3 horas, 6 horas, 10 horas, 24, 28 horas, 32, 48 y 72. En total estaríamos necesitando 11 muestras de actividad del factor en nuestros pacientes. Y en pacientes menores de 5 años se permiten que solamente sean 5 muestras, que sería la muestra basal, 1 hora, 10 horas, 24 horas y 48 horas. Pero esto, si lo hacemos, la verdad es que nuestro paciente llega todo picado y la verdad es que no es una situación práctica porque muchas veces tendríamos que dejarlo hospitalizado para poder seguir exactamente el tiempo. Entonces, con esto se creó la farmacocinética poblacional, en el que lo vamos a comparar contra modelos ya establecidos que vamos a tener que introducir algunos datos de nuestros pacientes y se han hecho algunos estudios. Uno fue en nuestro hospital, en el que hicimos una comparación de la farmacocinética que está establecida por ISTH contra la farmacocinética poblacional y realmente los resultados son muy similares.
Entonces, lo que actualmente estamos utilizando para que no tengamos que tomar todas estas muestras a nuestros pacientes es esta aplicación que se llama WAPS-IMO, que esta la pueden bajar de forma gratuita. Lo que tienen que hacer va a ser registrar su centro y van a meter los datos de su paciente. Posteriormente les va a dar una curva, con lo cual ustedes pueden jugar a ver, yo necesito que mi paciente tenga unos niveles de 80%, entonces, ¿cuánto le tengo que estar administrando y cada cuánto? Entonces, esta la verdad es que nos ha servido muchísimo para adaptar, para personalizar el tratamiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos entrar a esta dirección. Vamos a registrar el centro al que nosotros pertenecemos. Forzosamente debemos de tener 2 muestras de actividad, una basal y una a las 2 a 3 horas. Esto es para factores de vida media estándar. En factores de vida media extendida hay algunas recomendaciones que dicen basal y otras 2 muestras, y hay otras que dicen basal y por lo menos una muestra. Tenemos que subir los resultados, como les digo, a esta plataforma y esperar la curva, que habitualmente nos la dará unas 24 a 48 horas después. Algo importante es que el paciente puede tener la aplicación y él mismo saber en qué momento tiene los picos de factor para que pueda hacer diferentes actividades. Y algo bien importante es que cada vez que tomemos niveles de factor, los volvamos a ingresar a su curva, porque esto lo va a hacer mucho más nutrida, mucho más completa y certera. Ahora, en cuanto a accesos venosos, muchas veces teníamos que llevar a cabo el uso de catéteres puerto o algún de inserción subcutánea. Pero hay un estudio chino en el que en general el puerto, la duración en pacientes con hemofilia, llegaba a ser de 15 hasta 512 días y el PIC de 73 a 371 días. Obviamente tenemos que tomar en cuenta el riesgo de sangrado cuando colocábamos estos dispositivos, pero sobre todo las infecciones. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, por ejemplo, en mi hospital nunca hemos puesto un catéter puerto porque las condiciones de la población muchas veces no tienen en donde lavar sus manos para que ellos puedan hacer el manejo adecuado del catéter puerto y ellos puedan hacer la infusión de su factor. Entonces, para valorar estos accesos venosos, tenemos que tomar en cuenta la preferencia del paciente, del cuidador, el objetivo médico que tenemos con nuestro paciente, por ejemplo, si va a estar en una inducción a la tolerancia inmune o si solamente le voy a estar poniendo profilaxis una vez a la semana, tenemos que valorar, tenemos que ver la edad, riesgo de complicaciones, riesgo de sangrado, la frecuencia de sangrado que está teniendo nuestro paciente y obviamente los costos. Y vean aquí, no me dejarán mentir los pediatras, que a veces tenemos el bracito de nuestros pacientes con hemofilia y no sabemos a cuál de todo esto vamos a hacer la punción. Y muchas veces, después de estarlos puncionando, que es bastante complicado, podemos llegar incluso a generar algún hematoma. Entonces, ¿cuáles son las opciones actualmente? Tenemos terapias de no reemplazo. Una que estamos utilizando es el emicizumab, que esta ya está aprobada para pacientes POPs que nunca han estado expuestos a ningún producto. Y próximamente tendremos en México las terapias de rebalance como concizumab y marstacimab. Dentro de los beneficios que sabemos que tienen es que su vía de administración va a ser subcutánea y que en general tienen vidas medias largas, lo cual nos va a disminuir la frecuencia de administración de estos productos. La otra opción serían factores de vida media extendida, porque voy a extender la frecuencia en la que voy a tener que aplicar estos productos. Ahora, ¿qué hay en México? ¿Qué nos dice el protocolo técnico de México? Si pueden leer, dice pacientes con hemofilia A con accesos venosos difíciles, se puede utilizar emicizumab en pacientes sin inhibidores con antecedente de colocación de al menos un catéter venoso central fallido, y que esto debe ser valorado por el hospital y queda en decisión final de la institución. Creo que es algo que definitivamente tenemos que cambiar, porque el que los tengamos que exponer a un catéter puerto muchas veces nos da riesgo de infección o, como les comento, no son las condiciones adecuadas. Afortunadamente, en mi hospital tenemos varios pacientes que el motivo para ponerlos con emicizumab ha sido el que no tenemos un adecuado acceso venoso.
Entonces, creo que es algo que tenemos que cambiar en las indicaciones que tenemos actualmente por parte del Consejo General de Salubridad. En cuanto al estado articular, sabemos que la salud articular es algo en lo que nos tenemos que fijar muchísimo, porque se hizo un estudio en el que se valoraron a los pacientes menores de 25 años con hemofilia grave y se vio que solamente el 10% de estos pacientes llegaban a tener articulaciones importantes que vamos a tomar rodilla, codo y muñeca, solamente el 10% las tenía sanas en pacientes menores de 25 años que ya estaban recibiendo profilaxis. Actualmente sabemos que inclusive con un solo sangrado podemos llegar a tener un daño articular importante. Y algo que tenemos que cuidar muchísimo es que podemos llegar a tener microsangrados o sangrados subclínicos, en los que vamos a llegar a tener un daño articular porque incluso una tercera parte de los pacientes pueden llegar a presentar deterioro de su escala articular a pesar de que no haya tenido hemorragias frecuentes y lo que más vamos a ver afectado van a ser muñecas, codos y rodillas. La otra cosa es que dejar como que solamente el paciente nos indique si está teniendo o no una hemartrosis. Se hizo un estudio de esto y se analizaron 33 hemartrosis que habían sido referidas por los pacientes y únicamente 12 fueron confirmadas por ultrasonido. Y esto tiene mucho que ver en la percepción del dolor que tenga el paciente y en las experiencias que haya tenido en cuanto a los sangrados articulares. Entonces, lo ideal sería que siempre pudiéramos llegar a tener un ultrasonido para confirmar estas hemartrosis. También sabemos que la doctora Mango Johnson evidenció daño articular por resonancia magnética a pesar de que en estos pacientes se habían reportado 0 sangrados y que también se reportó hemosiderina en la resonancia magnética en articulaciones que habían presentado 0 sangrados en 63% de las muñecas de los pacientes, 16% en codos y 12% en las rodillas. Entonces, esto, a pesar de que no veamos estos sangrados de forma clínica, sabemos que están pasando y tenemos que estar al pendiente de eso porque al final de cuentas nos va a dar una artropatía a largo plazo. Entonces, dentro de las herramientas que podemos llegar a utilizar, actualmente tenemos la técnica de G2, que se va a hacer un ultrasonido músculo-esquelético, y estos son los cortes que tenemos que hacer. Vamos a hacer el corte de codo, vamos a hacer corte de rodilla y vamos a hacer la evaluación de tobillo. Puede parecer muy sencillo y nos lo venden que es muy sencillo. A mí sí me cuesta trabajo y me ha costado como varios cursos y creo que con la práctica algún día llegaré a hacerlo de forma adecuada, pero realmente si lo vemos y estamos bien, no es tan complicado y nos podemos llegar a tardar escasos 5 minutos. Yo he visto cómo los realizan los expertos y la verdad es que es una herramienta que puede ser muy útil y nos va a dar datos, por ejemplo, de sinovitis que probablemente no estemos viendo a nivel clínico con nuestros pacientes. Entonces, para ver si esta evaluación ultrasonográfica era adecuada, se hicieron diferentes comparaciones de los datos que encontramos en ultrasonido contra resonancia magnética. Y vean los coeficientes de correlación, que son muy altos, de todos van a ser en 0.92. Cuando valorábamos la exploración únicamente clínica contra la resonancia magnética, es de 0.62. Cuando le preguntábamos al paciente acerca de cómo estaban sus articulaciones como una evaluación subjetiva, era de 0.66. Y entonces aquí podemos ver la correlación que tenemos, por ejemplo, en codos, que va a ser de las más altas, rodilla también, y el que ya disminuye, porque vemos acá cómo se va dispersando un poco más, va a ser en muñecas. Entonces, sí sabemos, podemos demostrar que tenemos una correlación muy buena con los hallazgos de resonancia magnética y ultrasonido. Y finalmente el ultrasonido va a ser mucho más sencillo
de que podamos utilizarlo más accesible, particularmente en niños, no vamos a necesitar anestesia o sedación y sobre todo los costos. Entonces es algo que debemos utilizar. Esta es la escala que vamos a estar calificando a nuestros pacientes. Vamos a evaluar la hipertrofia de sinovia, vamos a evaluar el daño en superficies articulares de cartílago y hueso. Actualmente sabemos que los datos de sinovitis, cuando modificamos el tratamiento, pueden ser reversibles, no así los daños ya a hueso. Pero entonces ya tenemos la escala y entonces, ¿qué hacemos con esa escala? Realmente no tenemos en este momento alguna guía que nos diga si tiene una sinovitis de 2, entonces le vas a subir la frecuencia tantas veces, o si tienes un daño articular, entonces le toca esto. Creo que eso es algo que tenemos que ir mejorando y las guías van saliendo. Entonces, este es un estudio francés que se llama AMUF, en el que evaluaron qué tanto estaba impactado el tratamiento por las escalas articulares y por el G2. Y pueden ver que en general hubo un cambio en la terapia física y también hubo como un cambio en los participantes del equipo multidisciplinario, por ejemplo, incluían mucho más a rehabilitación. Y en cuanto a los cambios como tal en el tratamiento, cuando se influían por las escalas articulares y G2, hubo cambio de tratamiento hasta de un 47.4%. Y aquí lo que quiero que vean es cómo se fue mejorando con los cambios que se hicieron en los médicos que sí hicieron caso del G2, cómo fue disminuyendo sus escalas tanto del HJS y del G2 hacia la mejoría a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué necesitamos para poder llevar a cabo esta evaluación? Uno, capacitarnos en G2. Podemos realizar jornadas de salud articular. Idealmente, las recomendaciones van cada 6 meses. Y ya sea que consigamos un ultrasonido o tengamos el apoyo de la industria. La otra cosa bien importante es que tenemos que empezar a publicar nuestros resultados y con esto poder contribuir a crear guías porque no las tenemos a nivel mundial. Ahora, otra cosa que creo que tenemos que empezar a ver es el estilo de vida y actividad física de nuestros pacientes. Y en cuanto a la actividad física, creo que esto ha sido un cambio de paradigma por completo, porque antes teníamos que decirle a nuestros pacientes con hemofilia que no hicieran ninguna actividad física, que no podían correr, prácticamente que no podían jugar, y pues esto era realmente muy complicado. Con las nuevas terapias que actualmente tenemos, la verdad es que este paradigma ha cambiado por completo y actualmente sabemos que la actividad física es parte esencial de nuestro tratamiento. En las recomendaciones que se dan de ejercicio para pacientes con enfermedades crónicas, ya aparecen las recomendaciones para pacientes y adolescentes con hemofilia, en el que tenemos que asegurarnos que nuestro paciente esté recibiendo una adecuada profilaxis para minimizar los riesgos de sangrado durante los ejercicios. Tenemos que tratar de evitar la actividad física si tenemos algún dolor articular o que tengamos algún sangrado que no se haya remitido de forma completa. Los chiquitos tienen que utilizar un equipamiento protector y tenemos que tratar de que inculcar y a los padres y a los niños de que sean como actividades que sean seguras. Tratar de evitar, por ejemplo, deportes de contacto, de colisión, por ejemplo, artes marciales, hockey, fútbol. Y esto tenemos que estarlo consultando con el equipo multidisciplinario. Pero sí tenemos que estar como promoviendo esta participación en deportes, en actividades de equipo y que tratemos de quitar la exclusión que les hacían a nuestros pacientes con hemofilia cuando se organizaban actividades físicas en general. Dentro de las cosas que sabemos que nos van a ayudar a que tengamos una protección articular
y que van a ser como basados en la musculatura. Uno muy importante es que tengamos una articulación sana, que tengamos una alineación de la articulación, que tengamos una adecuada calidad de músculo, que tengamos un peso saludable y que tengamos una adecuada actividad física. Y cosas que está demostrado que nos van a dar riesgo porque disminuye la protección que le da el músculo a nuestra articulación, pues va a ser la artropatía, que tengamos alguna contractura, que no tengamos músculo, la obesidad y un comportamiento sedentario. Y creo que esto es algo súper importante porque en sí la población mexicana hay mucha obesidad y estos pacientes los habíamos educado a que no hicieran ningún ejercicio. Entonces tenemos que cambiar como nuevamente toda esta mentalidad en nuestro equipo y en nuestros pacientes y en nuestros cuidadores. Actualmente tenemos esta tabla en la que nos va a decir qué nivel de factor necesito para hacer las diferentes actividades. Y vean que, por ejemplo, puedo hacer caminata, nado, hiking, tenis de mesa, badminton, y voy a necesitar aproximadamente un 30% de factor. Para otro tipo de actividades más intensas como ciclismo, que pudiera llegar a ser equitación, incluso ciclismo de montaña, básquetbol o tenis, necesitaríamos aproximadamente un 40% de actividad. Y ya actividades muy extremas como skateboarding, snowboarding, ya necesitaríamos unos niveles como muy altos. Pero esto, recuerden que podemos llegar a utilizar nuestra aplicación de WAPS para poder saber cuándo vamos a tener que dar estos factores para que logremos estos niveles valle y estos pacientes puedan llegar a hacer sus actividades de forma completa. Mientras mayor cobertura con factores de coagulación vamos a tener, pues obviamente puedo hacer actividades de mayor riesgo. Y algo bien importante, esta tabla quiero que nos fijemos en la parte izquierda, en la que vamos a ver como los puntitos y vean que los puntitos que están hacia la derecha de la línea van a ser factores protectores contra la artropatía y los que más nos van a proteger van a ser el tipo de profilaxis, va a ser el estilo de vida y factores socioeconómicos, dentro de lo más importante que tengamos una actividad física, eso nos va a proteger muchísimo y obviamente la adherencia a nuestro tratamiento también nos va a proteger contra artropatía. En cuanto al estilo de vida, creo que es algo que tenemos que empezar a preguntarle a nuestros pacientes. Probablemente antes no teníamos muchas opciones para ofrecerles en cuanto a los factores, terapias de no reemplazo, vida media estándar, vida media extendida, pero ahorita que tenemos toda esta posibilidad, tenemos que pensar en esas opciones. Por ejemplo, yo creo que como médicos a veces no pensamos que cuando viajan estos pacientes tienen que llevar a lo mejor una maleta con todos los factores y el otro día me comentaban que muchas veces los detienen por todas las agujas que tienen que estar llevando. Entonces, a lo mejor en un paciente que viaje mucho, una pluma precargada va a ser como una buena opción. Pacientes en los que hay climas donde las temperaturas son muy altas, pues no todos los factores van a poderse mantener a las temperaturas adecuadas. Pacientes con trastornos de neurodivergencia, por ejemplo, ahorita nos llegó un paciente que tiene autismo y había sido muy complicado estarle administrando su profilaxis porque no había manera de que lo pudieran funcionar. Entonces, este paciente se benefició de una terapia subcutánea de no reemplazo. Otra población que quizá en este momento es población especial en el mundo de la hemofilia, pero no debería de serlo, pero siempre habían estado excluidas de los tratamientos son las mujeres. Entonces, tenemos que pensar y hablar con el paciente acerca de cuál sería la mejor vía de administración para nuestro paciente, evaluar su acceso venoso, la portabilidad y practicidad de aplicación, el lugar de residencia, si va a ser fácil que pueda llevar el factor a donde vive, el objetivo médico que queremos con ese paciente, si necesito que mantenga una producción de trombina estable o necesito que estemos haciendo como unos picos, la motivación del paciente, el cuidador,
condiciones especiales y acceso al tratamiento. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr esto? Tenemos que cambiar mentalidad de paciente, cuidador y del equipo médico. Cambiarle la mentalidad al cuidador, decirle que sí puede hacer ejercicio, que puede hacer sus actividades, que nos tiene que comunicar cada uno de los cambios que quieran hacer. Si quieren ir a jugar fútbol, me tienen que dar exactamente los horarios a donde lo van a hacer, los días, para que yo pueda ajustar el tratamiento de acuerdo a esta necesidad. Conocer a nuestro paciente y podemos utilizar la farmacocinética para ajustar el tratamiento y con ello personalizar el tratamiento. No todos los pacientes van a necesitar un factor de vida media extendida, no todos van a necesitar una terapia de reemplazo, pero va a haber muchos que se van a beneficiar de las diferentes opciones que actualmente tenemos. Y este es el estudio PREDICT, en el que lo que trataron de hacer era hacer como una escala predictiva de qué factores tomar en cuenta para ajustar la dosis de hacer un cambio de vida media estándar a vida media extendida. Esto es un score para poder personalizar el tratamiento. Y vean que no toman forzosamente solamente la farmacocinética, sino que van a estar tomando el fenotipo hemorrágico, van a estar tomando la frecuencia con la que se administraba su factor previamente, el número de articulaciones blanco, los niveles de factor de von Willebrand y la actividad física. Y lo que hicieron es que de acuerdo a estas variables hacían un score y clasificaban a los pacientes en un grupo de alto riesgo si tenían un score mayor a 4 y entonces le iban a estar aplicando el factor de vida media extendida 2 veces a la semana. Los que tenían un riesgo medio, que tenían un score de 2 a 4, ponían el factor cada 5 días y los que tenían un bajo riesgo con un score de menos de 2 lo iban a poner cada 7 días. Y entonces veían si este cambio había sido adecuado para cada uno de los pacientes. Entonces, vean como si, por ejemplo, hubo un 96% de reducción en las articulaciones blancas. Y también lo que hizo es que pudieran reducir costos de que no les tuvieran que poner con una frecuencia tan alta a todos los pacientes. Entonces, creo que estos scores para personalizar el tratamiento es un ganar para el paciente y es un ganar para nosotros. Ahora, actualmente existe esta página de internet a la que se pueden meter, que es una herramienta de la Federación Mundial de Hemofilia para la toma de decisiones compartidas en el tratamiento de hemofilia. En este van a entrar y van a hacerles algunas preguntas a los pacientes y incluso al cuidador también debe de intervenir para que todos, cuidador, equipo médico y paciente, tomemos la decisión de qué tratamiento vamos a tener. Yo sé que pueden pensar que esto puede ser como en el mundo ideal, pero creo que tenemos que trabajar para lograrlo. En algunos centros sí se está logrando. Y por último, ya para terminar, quiero que veamos cómo hemos ido evolucionando, de que probablemente antes no teníamos el acceso a ningún factor. Posteriormente teníamos acceso a algún factor, pero pues no era el que necesitaba a lo mejor el paciente que nos hacía alergia a un derivado plasmático. Posteriormente tenemos ya los recombinantes o tenemos las terapias de no reemplazo para algunos pacientes que, por ejemplo, no tenían algún acceso venoso, para pacientes con inhibidores. Y ahora que nos toca como médicos, como agrupación de la hematología, tenemos que crear normas que nos permitan que el tratamiento sea mucho más justo para los pacientes. Es decir, que cada paciente pueda tener justo el tratamiento que necesita, que pueda tener el tratamiento en su lugar de origen para que esta calidad de vida no se vea afectada, para que pueda continuar siendo un individuo socialmente participativo. Y con esto termino y muchas gracias por su atención. Muy buenas noches, agradezco la invitación a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y pues después de la plática de la doctora Mashenka ahora nos toca este tema tan importante que es cómo manejar las situaciones especiales en hemofilia en esta era de terapias de no reemplazo. Yo trabajo en el Centro Médico Nacional La Raza
en el área de hematología pediátrica y soy, junto con la doctora Berenice Sánchez, las responsables de la clínica de hemofilia. Bueno, en la agenda me gustaría hablar un poquito del contexto actual de la hemofilia, el mecanismo de acción de los factores de no reemplazo, qué impacto han tenido esto en el fenotipo hemorrágico y las situaciones especiales a las cuales vamos a hablar en esta ponencia, junto con algunos casos clínicos y las conclusiones. Mi conflicto de interés. Y vamos a empezar diciendo que el panorama terapéutico de la hemofilia ha evolucionado de una manera radical. Actualmente, yo creo que todos los que vemos hemofilia hemos notado un gran cambio en las terapias. Decía la doctora Mashenka de la equidad y la igualdad que tenemos en estos momentos. A mí todavía me tocó la época donde teníamos que rogar por profilaxis y que nos dejaran incluso ponerla un poquito más de 2 veces por semana. Sin embargo, ahora pues tenemos productos de vida media extendida, tenemos productos que ya son miméticos de factor. Actualmente están en desarrollo los productos de rebalanceo hemostático, que pues en nuestro país, ya lo había comentado también la doctora Mashenka, que en próximos meses posiblemente se tengan las aprobaciones de concizumab y marstacimab. Esto pues lógicamente va a mejorar todavía la calidad de vida de los pacientes con hemofilia y en especial, para esta plática me gustaría hablar acerca del emicizumab en específico, porque es la terapia que tenemos actualmente en nuestras unidades. Al no estar aprobados el resto de las terapias, pues prácticamente hemos tenido solo acceso a emicizumab y algunos pacientes pues ya tienen, en especial en nuestro centro, entre 2 y 3 años de tratamiento con este. ¿Qué, qué factores vienen? Pues creo que los más próximos serán concizumab y marstacimab, que van a ser unos inhibidores prácticamente es anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el inhibidor del factor tisular. Después de este, muy probablemente obtenga aprobación el fitusiran, que es un anticuerpo monoclonal que también va dirigido contra la antitombina. Y después vendrán, porque están apenas en ensayos clínicos fase 1 y 2, los inhibidores de las serpinas que van a ir directamente contra la proteína C y S. Todos, la particularidad que tienen es que van a ser con ruta de administración subcutánea, lo cual esto hace que la calidad de vida de los pacientes y la carga de tratamiento se reduzca. Y en especial, nuestra molécula emicizumab, el mecanismo de acción, pues prácticamente es mimetizar la actividad del factor 8 al unirse al factor 9 activado y al 10, y de tal manera que ya hace la actividad del factor 8 sin prácticamente estar disponible en el organismo. Las nuevas terapias de rebalance que tenemos, pues sus estudios clínicos, sobre todo lo que me llama la atención es que de manera significativa están disminuyendo las tasas anualizadas de sangrado. Para nuestra población, los pacientes que todavía se encuentran en terapias sustitutivas, tanto factor 8 de derivado plasmático, factor 8 recombinante o terapias de vida media extendida, todavía se reportan tasas analizadas de sangrado en algunos pacientes entre 8 y 12. Esto no es todavía una situación que a nosotros nos guste. Realmente el objetivo de la hemofilia es tratar de llevar a los pacientes a cero sangrados. Y lo que se está observando en cada una de estas terapias es que se están acercando por lo menos entre 3 o a 5 sangrados espontáneos por año. Y esto hace que la carga de tratamiento y que la actividad a nivel hemostático sea efectiva, y eso de manera secundaria hace que la salud articular se preserve. Aún están en desarrollo clínico y en fase 3 algunas otras moléculas como el MIME-8. Esta molécula es muy similar a emicizumab, el mecanismo de acción es prácticamente el mismo. Sin embargo, lo que se comenta es que tal vez la posibilidad de administrarlo no cada 4 semanas, sino incluso que se pueda llevar un poquito más de 4 semanas, es factible y se está todavía en los ensayos clínicos. ¿Qué novedades va a haber? Pues que muchos de los medicamentos tal vez ya se puedan administrar en pens o en plumas, y que esto haga que la posibilidad de que la terapia se lleve a casa sea factible. Sin embargo,
para nuestro país todavía existe mucho problema de cómo seleccionar al paciente que va a tener una terapia de no reemplazo. Para todos los hematólogos que ven hemofilia, aún queda esta idea de que la terapia con factor 8 debe de ser el puente y el estándar de oro. Y no estamos alejados de la realidad. Prácticamente tratar a la hemofilia con el factor que le falta es un punto de buena práctica. Sin embargo, lo que pasa con muchos de los pacientes es que existen situaciones especiales donde definitivamente tener terapia con factor 8 no es factible. Y ya lo comentó la doctora Mashenka, mostrando el brazo de los lactantes, donde los accesos venosos son prácticamente imposibles en algunas ocasiones. Y existen ciertas situaciones donde el paciente se beneficia mucho de utilizar terapias de no reemplazo. Así que cuando vamos a cambiar a un paciente, debemos ser objetivos y alinearnos con los objetivos también que tiene el paciente. Estos tratamientos debemos de considerar nuestras metas terapéuticas a futuro y si toda la vida va a estar con terapia de reemplazo o son temporales. Además, estas terapias que están solo disponibles ahorita para hemofilia A con y sin inhibidores deben evaluarse cuidadosamente, sobre todo porque no son monoterapia y van a seguir existiendo sangrados intercurrentes. ¿Por qué? Porque el nivel hemostático que tenemos está entre 9 y 15%, y eso significa que todavía no se van a librar de algunos sangrados traumáticos o espontáneos. ¿Cuál es el porcentaje de sangrados espontáneos que se tiene con emicizumab? Afortunadamente es del menos del 3% y los sangrados traumáticos pues pueden llegar entre 8 y 20%. Actualmente el estándar de la profilaxis es llevar al paciente entre 3 y 5 para evitar sangrados espontáneos, pero para que su vida sea normal está alrededor del 15% y para que sea una vida normal más ejercicio moderado estaría en 25%. Entonces ese 25% todavía no se va a lograr con emicizumab y por tanto hay que hacer conscientes a los pacientes que a pesar de que tengan una terapia de reemplazo, la hemofilia sigue estando presente porque ellos a veces llegan comentando que se sienten curados. Sin embargo, vamos a orientarlos en cuáles deben de ser sus objetivos, cómo deben de hacer ejercicio y qué tipo de terapias van a utilizar para cuando se presenten los sangrados. Es decir, vamos a platicar junto con el paciente la transición global a terapia de reemplazo. La verdad es que muchos de los hematólogos no lo hacemos y los pacientes sufren demasiadas confusiones al inicio del tratamiento. Y no me dejarán mentir, a nosotros nos pasó. Con el paso del tiempo entendimos que sí había que tener charlas con ellos para poder hacer esta transición de una manera mucho más efectiva. Y para empezar, bueno, está la selección del paciente. Afortunadamente, en los estudios GEBEN del 1 al 7, pues prácticamente ya se ha evidenciado que podemos utilizarlo en cualquier edad, incluso en los lactantes. Este tratamiento, pues efectivamente ha mostrado seguridad para todas las edades. Sin embargo, debemos tomar en cuenta la historia del tratamiento del paciente, el estatus de las comorbilidades, si es pediátrico o si es adulto con comorbilidad, para poder definir si es candidato o no al mismo. Una vez que definimos si este paciente es candidato, hay que explicarle bien el mecanismo de acción, cómo va a ser la administración, el almacenamiento y el transporte y las expectativas que tenga. Nos ha pasado que pues prácticamente ha habido personas en las que se tiene mucha duda acerca de cómo vamos a tratar los episodios agudos y nos tocó el caso de unos pacientes que al iniciar el tratamiento con emicizumab pensaron que esta terapia seguía siendo similar al factor y en alguna ocasión, cuando estaban en las dosis de impregnación, que ahí es cuando se pueden presentar también sangrados, porque todavía no está la actividad hemostática completa, pues quisieron utilizar dosis de rescate de emicizumab para controlar los sangrados espontáneos. Entonces, todo esto es lo que debemos de prever y con esta transición. Además, bueno, los pacientes tienen que saber que si tienen hemofilia sin inhibidor, el periodo de wash-up no es necesario. Prácticamente van a empezar la impregnación las primeras 4 semanas. Sin embargo, se recomienda que toda la primera semana todavía tengan su terapia de reemplazo con factor 8. Esto porque en lo que se realiza toda la impregnación se ha visto que pueden presentar sangrados espontáneos. Además, una vez que ya hicimos la impregnación, tenemos que definir cómo vamos a dejar a nuestro paciente. Si semanal,
cada 2 semanas o cada 4 semanas. Y esto va a depender mucho de tu institución, de la preferencia del paciente, de qué tanto le quede a ese paciente el sitio a donde tiene que ir a la aplicación, o si lo vas a enseñar para que él se lo pueda aplicar en casa. Recuerdo mucho un paciente de la doctora Mashenka que tiene Micizumab y que prácticamente vive a 4 horas de la clínica más cercana y prácticamente a 8 horas de la Ciudad de México. Entonces, este paciente se beneficia prácticamente del uso de Micizumab y de la autoinfusión por no tener una unidad cercana. Y bueno, hablarle de la seguridad, de los riesgos trombóticos, de los medicamentos concomitantes que se pueden utilizar e incluso de la alimentación. Recordemos que hay ciertos alimentos que incluso tienen un poquito de efecto anticoagulante y todo esto lo debemos de dejar bien aclarado. Debemos también de dejar aclarado que los pacientes con emicizumab no se les va a realizar las mismas pruebas de screening o de laboratorio acerca de los seguimientos de los inhibidores, determinación del factor 8, como lo hacemos con los pacientes con terapias factoriales. Y que prácticamente el monitoreo será solo en base a la falta de respuestas o cuando tengamos que hacer algún evento quirúrgico. Tenemos que tener un plan de emergencias, un plan donde podamos manejar los sangrados y los eventos quirúrgicos y sobre todo el apoyo psicosocial, el acceso a las terapias de soporte, rehabilitación e incluso llevar a tu paciente a actividades que lo lleven a mejorar su aspecto físico. Y el emicizumab, recordemos que el monitoreo no se puede realizar con las pruebas coagulométricas que todos tenemos disponibles en nuestro hospital. Entonces eso hace que los pacientes, una vez que inician el tratamiento, tengan un poquito de desesperación porque ya no les haces determinación de inhibidores, porque ya no les haces la determinación de factor 8 y se sienten al inicio inseguros. Posteriormente, aclarando estas dudas, pues se mejora la confianza en el medicamento. Y esto, pues lo que recordando que el emicizumab puede falsamente acortar el TTPA, puede también alterar la función y actividad medible del factor 8 por los métodos cromogénicos y coagulométricos, es decir, con el que es efectivo es con el cromogénico, pero con reactivo bovino, y con el método coagulométrico de una etapa, pues lo que vamos a ver es que se observa una falsa elevación del nivel de factor 8. Y esto puede dar falsas expectativas respecto al tratamiento y recordar que esto no refleja la actividad del emicizumab. Por tanto, entonces tenemos algún algoritmo para cuando realmente necesitamos hacer pruebas y esto prácticamente es cuando sospechamos del que el paciente haya hecho anticuerpos antidrogas, que es una situación que se presenta en el 1% de los casos y que afortunadamente es tan infrecuente que ahí lo que tendríamos que hacer es una medición directa por una ELISA de la actividad del emicizumab. Y cuando sospechamos que haya alguna situación de falta de adherencia, alguna situación de cirugía donde tenemos que tratar de tener y entrar con las mejores condiciones del paciente. Sin embargo, en la vida cotidiana, con el paciente que tiene tratamiento con emicizumab, pues no vamos a requerir el monitoreo. En hemofilia, las hemorragias que consideramos de mayor peligro, pues prácticamente son las que afectan a órganos y sistemas dentro de cavidades. Entonces, ¿por qué es importante clasificar la hemofilia de acuerdo, los sangrados de acuerdo a su gravedad? Porque de esto va a depender si los vamos a tratar o no. Es decir, si yo tengo un paciente con una hemorragia grave, con sangrado articular, musculoesquelético, con sangrado al sistema nervioso central o cuello, el emicizumab como monoterapia, pues prácticamente no va a detener esos sangrados. Entonces, esos pacientes deben acudir inmediatamente a urgencias a su tratamiento. En cambio, los sangrados leves, como serían un hematoma, un equimosis, alguna herida, es posible, en una herida cutánea no superficial, no profunda, es posible que solamente tengamos que tener medidas locales, incluso reposo, compresión, y con eso sería suficiente. ¿Qué hacemos cuando un paciente sangra y que no tiene inhibidores y bajo tratamiento con emicizumab? Generalmente, estos pacientes, lo que debemos recordar es que si ese paciente tenía
una efectividad real con el factor 8 y no necesitábamos de dosis altas y respondía tanto al factor derivado plasmático, al recombinante y al de vida media estándar, entonces podemos seguir los lineamientos que nos comenta la Federación Mundial de la Hemofilia y algunos artículos, donde cada episodio de sangrado se va a tratar con concentrado de factor 8. Y las dosis van a depender de si el sangrado es leve o moderado o grave, como les explicaba en la anterior gráfica. Es decir, los pacientes que tienen un sangrado leve, podemos infundir factor 8 entre 20 a 40 unidades por kilo y generalmente van a requerir solo una dosis. En cambio, los pacientes con sangrados graves generalmente requieren una dosis inicial de 50 unidades. El rango va de 40 a 50, lo recomendable es que la inicial sea de 50. Y el número de dosis va a depender del sitio del sangrado y de la gravedad con la que llegó el paciente. Entonces, esto es un manejo dinámico, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Algo que les pasa a los pacientes con emicizumab es que a veces no son capaces de reconocer las hemorragias articulares o las secuelas que dejó esa hemorragia articular. Y eso lo comentaba en la plática la doctora Mashenka. Y que incluso eso hace que la necesidad de tener un ultrasonido para la evaluación inmediata de esa articulación, pues y que se ha convertido prácticamente en un gol estándar. Entonces, eso te ayuda a definir el tiempo del tratamiento en estos eventos de sangrado. Y prácticamente se recomienda que solamente se van a utilizar agentes bypass en pacientes que no tienen inhibidores cuando por alguna situación no tuviste disponible el factor 8 o que estás observando falta de respuesta en ese momento al efecto hemostático de la hemorragia. Y para esto existen algoritmos donde vamos a tratar de clasificar a nuestros pacientes. Si tengo un paciente con hemofilia y que aparte está tratado con emicizumab, pues yo lo que debo evaluar es si ese paciente tenía o no tenía inhibidor antes de iniciar el emicizumab. Si lo tenía, pues prácticamente debo de irme al tratamiento con agentes puente. Y si no tenía inhibidor, me voy a ir a los concentrados. Pero algo importante es que si desconozco el estado, porque el paciente llega en un estado de choque o alguna situación de urgencia y no tiene la información disponible, no debo pensar ni retardar el tratamiento hasta obtener el historial clínico y de inmediato me voy a ir a agentes puente, por lo menos 1 a 2 dosis en lo que tengo la certeza de si ese paciente tenía o no antecedente inhibidor. En general, pues algo de lo que dicen los algoritmos es que tanto en el área de urgencias como en los servicios en los países donde existen centros de atención en hemofilia, lo importante es estabilizar al paciente a su llegada. Primero vas a ver que ese paciente pues tenga un estado de conciencia completo, que el ABC, evalúas el ABC y de ahí defines el tratamiento, ¿no? Comentaba yo si factor 8 o agente puente. Una vez que pasas la primera dosis y que estabilizaste a tu paciente, entonces es importante tomar exámenes de laboratorio. ¿Y qué exámenes de laboratorio voy a tomar? Pues prácticamente la biometría para evaluar cuenta plaquetaria, cuenta de hemoglobina. Y sí es importante evaluar, lo comentan aquí, el TP y el TTPA solo por el hecho de que estos van a estar acortados cuando el emicizumab tiene efecto terapéutico. ¿Qué pasaría si me llega un paciente al área de urgencias que yo sabía que tenía emicizumab, pero le perdí la pista y ahora llega al área de urgencias con un sangrado masivo y que empecé la terapia de acuerdo al algoritmo, pero que al tomarle los tiempos de coagulación, el TTP está súper prolongado. Entonces puedo inferir que ese paciente dejó de utilizar el medicamento por alguna razón y entonces voy a tener que modificar toda mi terapia. Entonces es una forma rápida de saber si ese paciente aún continúa con el efecto del emicizumab o ya lo perdió, sabiendo que no es la forma ideal y que si estuviéramos en un lugar donde pudiéramos determinar el nivel de factor 8 y la presencia de inhibidores con las pruebas que ya les comenté que son las estándar, pues podríamos hacerlo. En cambio, en el manejo de del paciente con emicizumab y que tenga inhibidor de alta respuesta, este es totalmente diferente. En ellos siempre el método con el cual vamos a detener un sangrado será de preferencia utilizar factor 7 recombinante. La dosis va de 90 microgramos cada 2 a 4 horas, sobre todo esto en sangrados leves a moderados. Y se puede elevar un poco la dosis hasta de 90 a 120 microgramos
cada hora, cada 3 horas, o incluso hay reportes de infusión continua. Sin embargo, les soy sincera, no están estandarizados cada que va a durar la infusión continua, entonces se prefieren los bolos. Eh, estas dosis han mostrado seguridad y eficacia. Sin embargo, pues sabemos que los pacientes que tienen un sangrado moderado a grave no solo van a requerir una dosis, generalmente requieren entre 3 y 4 y se tienen que quedar a revaloración entre 12 y 24 horas en el área de urgencias o pasarlos a hematología para poder definir si ese paciente puede ser egresado o no. En caso de que no tuviéramos factor 7 recombinante a la mano o en el área de urgencias o donde venga nuestro paciente, sí se puede llegar a usar concentrados de complejo protrombínico activado, solamente con la salvedad de que la dosis va a ser menor. Habitualmente es una dosis de 25 unidades por kilo, puede utilizarse cada 8 horas el primer día y bajarle la dosis a 35 unidades cada 12 horas entre el segundo y el tercer día, dependiendo de la magnitud del sangrado y del control hemostático que logres. Solamente tener en mente que si vas a utilizar un solo bolo, pues puedes llegar hasta las 50 unidades en ese día por kilo en un solo bolo y no repetir, con un máximo de 100 unidades por kilo día. Y algo muy importante es que en nuestros centros debemos de hacer hincapié, tanto con los servicios de urgencia, terapia intensiva, cirugía, de que tenemos que tener protocolos estandarizados para la atención inmediata de estos pacientes. Sabemos que estos pacientes, una vez que llegan a urgencias, no les podemos dar códigos menores al naranja y deben de ser atendidos de una manera inmediata y estar un tiempo aproximado entre 8 y 12 horas para poder evaluar que efectivamente esa hemorragia haya cedido. En este respecto, prácticamente nos hemos dado a la tarea de tratar de dar a conocer, por ejemplo, en el IMSS existe el código hemofilia, y ese código hemofilia habla de cómo tratar a los pacientes en el área de urgencias, tanto cuando tienen inhibidor, cuando no tienen inhibidor, cuando tienen terapia con emicizumab o sin terapia con emicizumab. ¿Qué hacemos? Pues prácticamente sería, uno, dar las ponencias y dos, tratar de tener trípticos donde en el área de triage y en el área de choque se observe cuál es la ruta diagnóstica y terapéutica en estos pacientes. Otra de las recomendaciones que hace la Federación Mundial de Hemofilia y algunos artículos es que además de todo esto le demos al paciente una tarjeta indicada que pueda caber incluso en la cartera del paciente con los datos principales del tipo de hemofilia, el estatus del inhibidor y el tratamiento actual y a qué terapia responde mejor, porque esto minimiza el que estés buscando los expedientes clínicos. Hay hospitales que no tienen accesos electrónicos en algún momento, entonces no puedes perder tiempo buscando los antecedentes de este paciente. Igual este es un ejemplo de algún algoritmo que pudiéramos estandarizar, modificar de acuerdo a nuestras áreas de urgencias y dejarlo en el área para que puedan seguirlo todos. Y habla, por un lado, de los pacientes sin inhibidor y de los pacientes con inhibidor y resume lo que les comentaba respecto a las dosis. Si es un paciente sin inhibidor, pues vamos a poner una primera dosis de 30 unidades por kilo si el paciente viene con una hemorragia leve, 50 unidades por kilo si es de leve a moderada y definitivamente un bolo inicial de 50 unidades o incluso infusiones continuas si el sangrado es grave. Por ejemplo, intracraneanos, accidentes, cirugías o traumas masivos. En cambio, pues en el paciente con inhibidor, pues dejamos las dosis del factor 7 recombinante, que prácticamente el estándar es dejar los 90, y en concentrado de complejo protrombínico es nada más no pasar de las 50 unidades por bolo y solamente 2 bolos de 50 unidades quedaría a las 100, ¿ok? Y respecto a esto, me gustaría que platicáramos un pequeño caso clínico, solamente para ejemplificar cómo se debe tratar el paciente con hemofilia en el área de urgencias. Bueno, pues empezamos. Es un paciente de 16 años, tiene hemofilia grave y en su hemofilia el nivel histórico basal de factor 8 era 0.8, no tiene inhibidores, pero está en profilaxis con emicizumab. Tiene una dosis de 3 miligramos por kilo cada 2 semanas, pero sufrió un accidente automovilístico y tiene un trauma craneoencefálico. La escala de Glasgow está en 13, tiene mucha cefalea y vómito, llega al servicio de urgencias acompañado de su madre y comenta que está en tratamiento con emicizumab, pero ese tratamiento, la última dosis,
la tuvo hace 12 días. ¿Cuál sería el tratamiento inmediato? Pues prácticamente craneoencefálico con alteración en la escala de Glasgow, ese paciente de inmediato tiene código rojo. ¿Qué voy a hacer en cuanto al tratamiento inmediato? Pues es dar el soporte vital avanzado, evaluar el estado neurológico. Aquí puede pasar que como muchos pacientes llegan caminando, llegan solicitando la atención, se ven en apariencia normal, a veces solo lo que hacen es infundir una dosis de factor y los dan de alta. Esto no debe de ser en los pacientes que tengan el riesgo de una hemorragia grave y es de cajón que se tienen que quedar entre 12 y 48 horas de observación, pero el tratamiento inmediato pues va a ser el factor 8 recombinante, que era el que tenía previamente al emicizumab y al que sabíamos que tenía buena respuesta. Una dosis de carga inicial de 50 unidades por kilo que le va a dar una primera actividad hemostática de 100%, pero pues podríamos bajarlo incluso a 80 a 100% en las próximas horas. Una vez que ya infundí el factor, que ya lo tengo estable, que ya sé que está en el área de choque, puedo empezar a solicitar los exámenes del laboratorio. Ya les decía yo por qué es importante la biometría, el TTPA, a pesar de que no es el método con el que vamos a poder monitorizar de manera adecuada a nuestra actividad de emicizumab, pero también es parte importante para evaluar lo que ya les comenté y sobre todo pues iniciaríamos con su tomografía. Bueno, pues aquí en la tomografía se evidenció que sí tenía un hematoma subdural agudo, 1.5 centímetros. Ya le pasamos el factor, ya vimos que neurológicamente está bien. Entonces ahora sí puedo pedir el plan de manejo multidisciplinario y solicitar a la brevedad la interconsulta neurocirugía, porque al tratarse de un hematoma, debo definir si es hemorrágica es quirúrgica o va a tener tratamiento conservador. También tengo que alertar a terapia intensiva y definir en qué servicio se va a quedar. Si en hematología, terapia intensiva, no se recomienda que sean los servicios quirúrgicos, lo ideal es que esté a cargo de los hematólogos. Y bueno, al ingresar, ya les había comentado, una vez que pasé el primer bolo, ahora sí puedo definir cómo va a ser el resto de mi tratamiento. Puedo dejarlo en el área de hematología y continuar el factor 8 con 40 unidades cada 8 horas, ir evaluando si puedo posteriormente bajarlo a 25 a 30 unidades cada 12 horas por un mínimo de 10 a 14 días. Esto independientemente de si la resolución de la hemorragia es quirúrgica o conservadora. Incluso los pacientes con hemorragias intracraneanas que son un poco más grandes que esto, el tratamiento se puede extender hasta 21 días. Y prácticamente después de esos 21 días es que empezamos a bajar la periodicidad de la dosis para ya continuar con su profilaxis habitual. Es importante recalcar que este paciente tenía emicizumab en tratamiento, lo llevaba bien y estaba en el día 12, le faltaban 2 días para su siguiente dosis. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues prácticamente no suspender el emicizumab. Las terapias deben de continuar. No hay que temer a que si pongo la otra dosis de emicizumab se va a trombosar el paciente. La recomendación es no suspender la terapia con emicizumab y dar continuidad al manejo de la hemorragia aguda. Pues respecto a las hemorragias que surgen en un preoperatorio o durante un evento quirúrgico, es importante que nosotros recordemos que cuando vamos a someter a un paciente con hemofilia a una cirugía, la planeación debe ser muy exhaustiva, metódica y que incluso debe estar por escrito, paso a paso, y yo me debo juntar con el equipo multidisciplinario antes de poder programar la cirugía para que cada uno de los puntos y el checklist esté completo. ¿Qué se sugiere cuando vamos a programar a un paciente con hemofilia, a pesar de que independientemente del tratamiento que tenga, ya llámese concentrados de factor emicizumab o terapias puente? Uno, preferentemente tener un anestesiólogo especializado en manejo del paciente con vía aérea difícil o con terapias de alteraciones de la coagulación. Ahora, se prefiere anestesia neuroaxial, pero si la vamos a hacer, o bueno, en el caso en el que se pueda dar ese tipo de anestesia, recordar que el nivel hemostático para esta anestesia es mayor a 50 unidades por kilo. Se sugiere que sea entre 80 y 100. La programación, pues en la programación debo priorizar
que sea el inicio de la semana, si la cirugía lo permite. Además del inicio de la semana, que sea el turno matutino para que pueda yo tener el acceso al laboratorio, al banco de sangre y a la mayoría del personal que va a participar en el manejo del paciente quirúrgico. Además, junto con las autoridades, mi jefe de servicio o el almacén, debo de asegurarme que las cantidades de factores sean suficientes tanto para el evento quirúrgico, el postquirúrgico e incluso la rehabilitación, tomando en cuenta las complicaciones que pudiera haber y los periodos de rehabilitación que se pueden prolongar. Esto para obtener la mejor cirugía y minimizar las complicaciones. Otra de las situaciones es que si mi paciente tiene comorbilidades, todas esas comorbilidades deben de ser mejoradas previas a la cirugía e incluso definir si ese paciente va a requerir tromboprofilaxis o no. ¿De dónde surge la experiencia que se tiene en cirugía? Los estudios Heaven del 1 al 4, que fueron prácticamente los estudios pivotales para poder utilizar el emicizumab en todas las indicaciones que conocemos ahora, pues en esos estudios se tuvieron 215 cirugías menores y 18 cirugías mayores. De esas 215 cirugías menores, 155 pacientes no fueron preparados, y de ellos solo el 80% tuvo sangrado. Es decir, de aquí se puede concluir que en cirugía menor un paciente puede no tener una preparación con concentrado de factor previo o factor 7, pero sí se sugiere que si el paciente lo amerita puedan utilizarse antifibrinolíticos. En cambio, en las cirugías mayores, no hay duda, todas las cirugías mayores llevan profilaxis con factor, ya sea 8 o factor 7 recombinante, y ahí debemos determinar la dosis y el periodo de acuerdo al tipo de cirugía. ¿De dónde voy a sacar el tipo de cirugía? Pues estas cirugías se dividen en cirugía menor o mayor, y hay algunos artículos que sí la subcatalogan como cirugías moderadas. ¿De qué me sirve esto? Pues prácticamente para poder definir cuánto factor inicial voy a infundir, cuánto factor posoperatorio y cuántos días va a ser la duración. Por ejemplo, una cirugía menor que equivale a una extracción dental simple, que no sea profunda y que no sea de terceros molares, y una biopsia cutánea o una endoscopia sin biopsia, van a requerir un nivel hemostático entre 50 y 80% de factor 8 en los pacientes que no tienen inhibidor, y su duración puede ir entre 1 y 5 días. Esta duración de 1 a 5 días dependerá de la evaluación que hago a las 12 y 24 horas. En una cirugía mayor, en cambio, pues tiene un bolo inicial de 100% de actividad y le voy bajando de acuerdo a los días y a la evolución clínica. Y si se fijan, la duración mínima es 14 días, sabiendo que se puede extender hasta 21 en las hemorragias intracraneanas. Es decir, a mayor complejidad de la cirugía, mayor nivel hemostático y más prolongada la cobertura. Y en este sentido, vamos a poner un caso hipotético de un paciente que tiene hemofilia A, no tiene inhibidores, 9 años de edad y antecedente de inhibidor de alta respuesta, tiene 9 años de edad. Y este paciente desarrolló inhibidores a los 2 años y su pico histórico fue de 67. A él se le hizo ITI, la cual fue fallida. Y por ese motivo entró a emicizumab. Actualmente está con 6 miligramos kilodosis cada 4 semanas. Sin embargo, en las consultas hemos observado que requiere una adenoamigdalectomía porque tiene hipertrofia amigdalina, tiene apnea obstructiva del sueño, las infecciones recurrentes e incluso ya empieza a tener deformidad facial y la voz muy nasal. Ese paciente ya fue valorado por otorrino, requiere la cirugía. Solamente necesito saber cómo voy a preparar a ese paciente. Y de antecedentes, pues tuvo falla la ITI, se quedó con 12 unidades Bethesda en la última determinación antes de iniciar el emicizumab. Y en alguna de las consultas de seguimiento se le hizo un inhibidor, estaba en 7 unidades Bethesda, sin embargo no podemos confiarlo porque es un método, se realizó con método coagulométrico, y por tanto pues no tenemos la certeza del título de inhibidor actual. Algo que tenemos que decir es que, bueno, una vez que tú utilizas una terapia de no reemplazo y que dejaste de infundir el factor 8, es muy probable que, aunque sea por un método coagulométrico con reactivo bovino,
ese inhibidor te pueda salir negativo. No significa que ese paciente ya superó el inhibidor, sino que solamente necesita el reto hemostático de volver a infundir factor 8 y ver su respuesta anamnésica. Entonces, pues no puedo confiarme del título del inhibidor. Sin embargo, bueno, de sus antecedentes y de lo que puedo hacer e inferir, pues le tomamos un tiempo de tromboplastina parcial con activador y esto dio 28.6 segundos y un testigo de 32 está discretamente acortado, entonces puedo inferir que sí está bajo tratamiento con emicizumab, pero no voy a determinar el nivel hemostático con esto. Entonces, ¿cómo lo preparo? ¿Qué tengo que hacer? Ya quedamos la preparación universal y además, en este paciente en particular, como tiene el antecedente de inhibidor, pues vamos a tener que buscar que la preparación sea con factor 7. Y de acuerdo a las guías que vimos, el bolo inicial va a ser de 90 unidades por kilo y de ahí va a ser cada hora a cada 2 horas durante el evento quirúrgico. Si tiene un evento de sangrado, puedo subir a una segunda dosis e incluso esa dosis puede ir a 120 unidades por kilo. Además, puedo utilizar ácido tranexámico a 15 miligramos por kilo cada 8 horas. Es parte de las recomendaciones del tratamiento. Y en el caso de que el paciente tenga un evento quirúrgico sin complicaciones, esa dosis de 90 unidades por kilo va a durar así cada 2 horas, las primeras 72 horas. Después voy a poderlo bajar en el cuarto día a 90 unidades, pero cada 6 horas. Y después del tercer día lo puedo suspender o espaciar más la dosis dependiendo. Y algo que nos ayuda mucho a minimizar tanto las dosis y los periodos de infusión del factor en este tipo de cirugías es el uso de los antifibrinolíticos. Entonces, no tengamos temor, los podemos utilizar y la dosis recomendada en pacientes sin hemofilia es de 15 a 30 y con hemofilia y con inhibidor se sugiere empezar en 15 miligramos por kilo cada 8 horas. Y en cuanto al monitoreo, pues ya sabemos, si no tenemos métodos con determinación de factor por método cromogénico, no es necesario que los hagamos, pero algunos hospitales pueden tener dentro de su arsenal tromboelastograma o pueden tener también el ROTEM y pudiera servir para hacer una monitorización de la hemostasia durante el evento quirúrgico y el postquirúrgico. Y si lo tenemos a la mano, podemos tranquilamente utilizar ese recurso. ¿Cuánto tiempo va a estar mi paciente hospitalizado? Al tratarse de una cirugía mayor, es obligado que esté 72 horas. Después de ese tiempo, evalúo si la hemostasia local es completa, si no ha tenido resangrados, si ya puede comer y hasta entonces evalúo el dejarlo ir y al dejarlo ir sería todavía con profilaxis de factor, por lo menos entre el cuarto y el sexto día, cada 12 horas o mínimo una vez al día, y tener la posibilidad de que ese paciente pueda acudir a revaloración al hospital de manera inmediata. Si vive muy lejos, no lo voy a dejar ir hasta el quinto o sexto día. Es una sugerencia incluso de manera internacional. Eso fue mi participación en cuanto al manejo del sangrado agudo. Ahora, dentro del tema también teníamos el qué vamos a hacer con los pacientes que tienen emicizumab e inhibidores y que persistieron con inhibidores y que no les hiciste un tratamiento de inmunotolerancia previo, pero que ahora, de acuerdo a tus expectativas para erradicar el inhibidor y que ahora que ya está recibiendo emicizumab tiene menos eventos de sangrado, si lo voy a tolerizar o no. ¿Qué hay respecto a esto en la literatura internacional? Pues lo único que tenemos hasta el momento corriendo es el protocolo Atlanta. ¿Qué fue ese protocolo o qué ha sido ese protocolo? Pues es un estudio de cohortes retrospectivo en el cual lo que se hizo inicialmente fue revisar los registros electrónicos del 2018 en adelante para ver qué pacientes con hemofilia habían recibido inmunotolerancia y que además tenían inmunotolerancia más emicizumab. Empezaron a tratar de analizar qué regímenes tenían de tratamiento con emicizumab, cómo les habían iniciado la inmunotolerancia y a qué dosis, y si en realidad las habían alcanzado o no. Y lo que se observó es que estos pacientes con dosis de 50 unidades en el caso de los derivados plasmáticos y 100 de recombinantes 3 veces por semana más el uso del emicizumab, empezaban a tener respuestas de tolerancia inmune similares a los pacientes que no tenían emicizumab. Pero ¿cuál era la diferencia? Dosis más bajas para la ITI
y aparte que los eventos de sangrado eran muchos menores. Quien haga inmunotolerancia sabrá que para empezar, las primeras etapas o las primeras semanas de la inmunotolerancia son un martirio porque el número de sangrados es muy alto, a veces no hay accesos venosos con lo que tenemos posibilidades de síndromes comportamentales y esos pacientes a veces terminan hospitalizados en las primeras semanas. Entonces, una opción sí pudiera ser que si nuestro hospital, nuestra situación socioeconómica, sociodemográfica y los recursos del hospital se puede, se haga inmunotolerancia con emicizumab. Hasta el momento, pues prácticamente los estudios son alentadores. Sin embargo, hay una situación y una pregunta clave en todos los foros donde se habla de ITI más emicizumab. ¿Es realmente necesario utilizarla si ya tengo un medicamento que está con la reestructuración de la hemostasia, que ya me minimizó los sangrados y que aparte es efectivo en profilaxis y que puedo detener los sangrados con factor 7? ¿Realmente vale la pena tolerizarlos y llevar ese gasto? Pues dependerá de las corrientes a las cuales pues tú te vayas, porque hasta el momento no hay una respuesta científica y hay foros donde incluso la primera parte de la discusión va encaminada a si sí eliminar o no el inhibidor y la otra a justificar la necesidad de ya dejar a esos pacientes sin esa terapia. ¿Cuál sería la única justificación? Pues que bueno, si logras la tolerización, esos pacientes en un futuro iban a poder tener la posibilidad de terapia génica, ya dijo la doctora Mashenka que hasta el momento incluso está detenida, o que en algún momento dado tengan un poquito más de respuesta hemostática al factor 8 cuando tengan un evento de sangrado agudo. Sin embargo, pues no existen estudios donde esté comparado factor 8, factor 7 respecto a si tuvo inmunotolerancia o no. Entonces, esta duda todavía persiste, pero si tú eres del grupo que quiere tolerizar a los pacientes con emicizumab y tu sistema de salud te lo permite, sí puede ser una buena opción. Entonces, ya para concluir, los mensajes claves es que las terapias de no reemplazo, prácticamente algunas corrientes de los hematólogos expertos dicen que ya es la cura funcional y que estamos, además de los que vienen, más los que están, eso va a hacer que prácticamente la hemofilia y el panorama de los pacientes cambie totalmente y ahorita se dé más atención a la calidad de vida. Sin embargo, pues no olvidarnos de que son terapias que son para profilaxis exclusivamente, no son monoterapias. Debemos de fijarnos todavía en su perfil de seguridad y hasta el momento, pues el único que tiene estudios en vida real es el emicizumab por el tiempo de aprobación que ya tiene y pues que necesitan todavía vigilancia continua a largo plazo para ver los efectos secundarios que pudieran llegar a tener y ninguno está exento de efectos secundarios como son las trombosis en cada uno de los estudios pivotales. Algunos han tenido que ser detenidas temporalmente hasta que se hacen ajustes, pero pues el panorama luce alentador porque tenemos cada vez mayores posibilidades de tratar a los pacientes tanto con factores y estos factores de vida media extendida o terapias no factoriales que hacen que la calidad de vida de los pacientes y su salud articular mejore completamente. Pues por su atención les agradezco mucho y estamos abiertas para las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctoras, por sus excelentes ponencias y por la retroalimentación sobre este tema. Bueno, escuchándolas, pues nos damos cuenta que es un tema bastante heterogéneo y que debemos individualizar a cada paciente sobre la profilaxis que necesita y sobre las nuevas terapias de no reemplazo. La realidad es que hay pocas preguntas. Les voy a hacer las que comentó el auditorio. La primera es si fitusiran, concizumab y martazimab evitan el sangrado. De acuerdo a la gráfica que vimos, no. Sí. Terapias agregadas a cero sangrados. Eh, Hay que diferenciar siempre entre un sangrado espontáneo, uno traumático, y prácticamente lo que evalúan los estudios pivotales son los espontáneos. Entonces, ninguno ha llegado a cero sangrados. Sin embargo, les mostré en las gráficas que algunos se acercan a una tasa anualizada de 3.5. Eso es ya algo muy bajo de acuerdo al tratamiento histórico que teníamos antes.
Ok. Y sobre esta misma pregunta, si cuando se utilizan este tipo de tratamientos se deben vigilar los niveles de antitrombina 3. En el fitusiran, prácticamente no podemos medir en ninguno de los medicamentos que vienen de forma de anticuerpo monoclonal, se van a poder hacer medidas directas así. No vamos a poder medir la antitrombina, no vamos a poder medir el inhibidor del factor tisular o la proteína C y S por el mecanismo de acción que tienen. En algún momento dado tendremos que hacerlo por métodos de ELISA, entonces no va a funcionar así. Ya cuando cada uno nos dé su normativa de dosificación y de cómo se va a utilizar y frecuencia, ellos mismos nos pondrán los reactivos y cómo va a ser la medición, pero no van a poder ser medidos con las terapias con los métodos estándar. Ujú. Ok. Y, Y bueno, yo quisiera sí, añadir ahí que finalmente como lo que podemos estar midiendo más bien es la generación de trombina y es como la medida eh, pues, de qué tanto nos va a ayudar este medicamento o no para cierto paciente. ok. Otra pregunta es sobre si en un paciente con hemofilia A, con inhibidor de alta respuesta, ¿qué tan justificado está la profilaxis con factor 7? Pacientes con hemofilia A inhibidor de alta respuesta, sí está justificada la profilaxis. En realidad, eso incluso nosotros lo llevamos mucho tiempo. Sin embargo, debemos saber que ese tipo de profilaxis son cuando no existen las terapias de no reemplazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de sangrados es muy alta y nunca va a ser lo mismo que la profilaxis con factor 8 sin inhibidor o factor 8 de vida media extendida. No se van a equiparar. Nosotros lo hicimos mucho tiempo porque no había otra forma y lo único que lográbamos es que prácticamente esos pacientes no tuvieran sangrados graves. Sin embargo, no evitamos la progresión del daño articular o no logramos que esos pacientes llegaran a tasas de sangrados espontáneos cercanas siquiera a lo que está ofreciendo ahorita en las terapias de no reemplazo. Hay una tesis que se hizo en la raza sobre profilaxis con factor 7 y con concentrado de complejo protrombínico activado, FEIBA. Utilizábamos de acuerdo a la normativa, incluso hubo estudios pivotales para profilaxis con bypass y la efectividad es del 80% y todavía se tiene un 20% de sangrados. Nosotros llegamos a calcular tasas o analizadas de sangrado de 12, entonces todavía son muy altas. Entonces, si los agentes de no reemplazo te están dando 3, yo ya no justificaría la profilaxis con factor 7, que te da una tasa analizada de sangrado entre 12 y 20, si ya tienes la posibilidad de darle otra terapia. Ok, muchas Y gracias. también creo que otra cosa sería los costos, ¿no? Hay estudios de farmacoeconomía que al final de cuentas, al tener que tratar los sangrados que llegamos a ver tan altos con profilaxis con agente bypass, te salía mucho más caro incluso que la profilaxis con emicizumab. Entonces, eso es algo que tenemos que como concientizar a los que van a pagar para que veamos realmente la comparación y no verlo como en forma solamente transversal de cuánto me va a costar, sino verlo a largo plazo. Ok. Y, por ejemplo, ¿ustedes considerarían como primera opción el uso de emicizumab en lactantes con hemofilia severa, sobre todo por las punciones? Sí, Sí, ok, es que Sí. sí. ok. Si fuera, no tuviera que decidir en base a estado de autorizaciones o alguna situación, Ajá, a pesar de que la incidencia de hemorragias intracraneanas reportadas en la literatura suele ser baja, pues son catastróficas y la tasa de mortalidad es súper elevada. sí, Entonces yo creo que ninguna, si ya estás en una era donde las puedes evitar, mi conducta sería así utilizarlo. utilizarlo. Ok. Y hablando de emicizumab, ¿ustedes han tenido algún paciente con efectos secundarios como trombosis o microangiopatía trombótica con el uso de este masagentes puente? Yo la verdad es que no. Ok,
la verdad es que son pacientes, los que tengo con emicizumab, que en general no me sangran. Entonces, solamente a uno tuvimos necesidad de ponerle un agente bypass y utilizamos factor 7 y no hubo como ningún problema. Ningún problema. Ok. Bueno, realmente son todas las preguntas que tiene el auditorio y algunas que yo tenía, las últimas. Y pues realmente solo es agradecerles por su participación. Hubo asistentes, nada más para mencionarlo, de 569 asistentes. Y pues agradecer al auditorio por estar en esta sesión y a la mesa directiva de la AME y al doctor Efrén Montaño. Y pues nada más, muchas gracias, doctora. Sería todo. Linda noche. Muchas gracias.